días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, DJ Juan Diego y DJ Alex. Estamos a la espera de Atenógenes. Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio. Nos ven por streaming en Metcon Go y a través de las pantallas de RPC Televisión, Canal 4 en señal de televisión abierta. Hoy es lunes 20 de septiembre del año 2021 y es el 263º día del año. Faltan 102 para finalizar este 2021. ¿Y Flor, y tu cuenta regresiva? No, ya, yo perdí eso. Ya. Me daba como depre. Me daba como la depre. Y que mucho tiempo. Demasiado. Demasiado. Que, oye, este fin de semana estuvo bastante activo. Hay miles de temas. Empecemos por el tema de seguridad. Sí, uy. O sea, en Villa Lorena hubo 4 muertos y 8 heridos. De nuevo, donde eso es uno de los incidentes que hubo el fin de semana. Porque en Altos de los Lagos, hasta esta mañana seguía una parranda vigilada por la policía en Colón, a pesar de las restricciones y demás. Sí, entonces tú te das cuenta en qué están los policías y en qué deberían estar. En la provincia de Colón creo que van una cifra de muertos en este año que nunca antes se había visto. Sí, pero yo me pregunto nuevamente, ¿dónde está la estrategia? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está el plan? Entonces sale el presidente el sábado, que ese es el siguiente tema que quiero tocar y que me tiene como un poquito brava. La Lalandia. La Lalandia, diciendo que es que los críticos son pesimistas. Y que lo están haciendo... Los distraen. Y que lo están haciendo extremadamente bien, y autobombo, sí, y autoplatillo, y todo en el marco del directorio del PRD. No, donde debería dar la cara es al país, no a su partido, primero que todo. Sí. Y segundo, en ese discurso que dio, que daba pena, hay cosas que destacar. Primero, dijo, el gobierno anterior nos dejó graves problemas. Parece un hecho que se repite cuando el PRD llega al poder, recibe un país en desorden, que siempre nos toca recuperar. Primero, no lo recibieron en desorden. Y segundo, no les ha tocado recuperarlo porque no lo han hecho. ¿Ok? La deuda está por el cielo y se la están gastando en planilla. Si el país estuviera tan en rojo como las finanzas de Enron, como dijo José Alejandro Rojas, ¿dónde está la primera denuncia por irregularidades? No ha metido una sola. Sí. Aparte de que el exalcalde Blandón también reaccionó a esa aseveración del presidente, que a 2 años pasados de estar en el gobierno sigue quejándose de cómo recibió el país. Sí, eso es una chambonada muy grande. Le preguntó en Twitter a los que están en el gobierno actualmente que quién va a pagar los contratos llave en mano que ellos están realizando, que se vanaglorian porque se lo han hecho, anuncian con bombos y platillos que están celebrando contratos llave en mano, pues eso le toca pagarlo a la siguiente administración. Pero por supuesto, pero hay que decir lo mismo que hicieron ellos y que está pagando su ahora. Así es, entonces... Todos hacen lo mismo. Bueno, para mí lo más... Miren quién llegó. Llegó a Tenógenes. Para mí lo más cuestionable, aparte de todo lo que has mencionado, Flor, es que el presidente, que fue quien convocó, y aquí ponderamos el ejercicio de ese liderazgo, a sentarse entre los magistrados del Tribunal Electoral y la Asamblea Nacional para el tema de las reformas electorales, para recomponer el entuerto que causaron los diputados metiéndole cuanta reforma descabellada y ajuste a la medida se puedan imaginar, pues salió... Desafortunadamente, perdí la idea. Salió a opinar en contra de las reformas electorales aprobadas en la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Dejó clarísimo que le está con Benicio. Espérate. No, más allá de eso, dijo que ni siquiera las había visto. No las ha visto. Es un irresponsable, mayúsculo. Dijo que no había visto las de los diputados. Pero que sí había visto las 300 y tantas de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. ¿Tú crees que él no había a esta altura haber visto eso, por favor? ¿Qué es más importante que las reformas electorales en este momento? Él no entendió la protesta de la semana pasada. Pero es que él mismo propuso que hubiese un acuerdo entre Tribunal Electoral y diputados. No entiendo por qué, no entiendo de verdad. No, de verdad que el presidente está en otro planeta. Es una cosa increíble, su desconexión con la realidad es insultante y es muy preocupante. Porque demostró que él está con los diputados. Bueno, no lo tenía sentado al lado de Benicio, pues. Tenía de un lado a Pedro Miguel, de otro lado a Benicio.
Aquí, ¿qué va a decir? Que Pero, la reforma de los diputados era terrible, ¿no? Sí, pero Flor, pero esos son el presidente y secretario general del partido. Estoy hablando él habló de temas de país en su partido. Sí, correcto. Al lado de quién estaba, al lado de quien le rinde pleitesía. Por eso, no ha debido tomar partido. Exactamente. Porque si lo iba a tomar, ha debido tomarlo en favor de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, donde estaba su partido Vuelvo y repito, estaba Benicio al lado. Él no se iba a tirar a Benicio ahí. Bueno, entonces está Pero gobernando. ese es el problema de gobernar para tu partido y no para el país. Ese es el problema de este país. Exactamente. Ese es el problema. Otra cosa que digo que me pareció fuera de orden. Espérate. O sea, normalmente siempre pasa lo mismo. ¿Sabes dónde encuentras la desconexión? Es que el presidente de la República estaba en ese directorio del Partido Revolucionario Democrático como presidente de la República. Como presidente de la República, no ¿Y estaba. él va al del panameñismo también como presidente de la República? No, este es su partido. Pero ¿qué ocurre? Acuérdense que el presidente de la República, por primera vez, no es parte del CEN de su partido. Ajá. Él está como presidente, no como miembro del CEN del Partido Revolucionario Democrático. Hay que ver qué va a pasar el próximo año, si él va a ser parte del CEN o no. Pero en este caso, y esa es la desconexión que muy bien analiza Flor. O sea, si tú estás como presidente de la República, con más razón, eres llamado para decirle a tu partido, súmate a lo que yo estoy haciendo como presidente de la República. Hacía todo el sentido. Yo hubiese entendido si él era parte del CEN, o sea, y tuviese esos dos sombreros en ese punto. Pero el presidente no tenía los dos sombreros. El presidente estaba ahí como presidente de la República y dentro de su partido político. Lo cual me parece cuestionable también. Porque él no va al directorio del panameñismo, él no va al directorio del CD y de RM. Si pero es su partido. Pero por eso te digo, está bien, pero es el presidente de la República. No, pero eso pasa en todas partes del mundo. Y yo creo que está mal en todos lados del mundo. Eso es así. Yo no recuerdo. Entonces no vayas a tomar partido. Yo no recuerdo si en los últimos congresos de partidos que no han sido el PRD en el gobierno han participado los presidentes. Claro que sí, han participado Varela, todos. sí. Perdóname, Varela. Claro que sí. Y antes de Varela, Ricardo Martinelli. Y antes de Ricardo Martinelli iba hasta las reuniones ahí en Plaza Ágora de 3 personas. Oye, sí, exactamente. Y Sí, no. Martín Torrijos también. Pero Martín Torrijos era secretario general del PRD en ese momento. Y Varela era ¿Ves? presidente del partido. Exactamente. O sea, hay que entender los Pero entonces, roles. en este caso, el que tiene que entender los nitos. sí, en este caso, el rol de él dentro de esa reunión directoria era el presidente de la República. No de tenía miembro por del qué CEN. agarrar parte de todo. No es miembro del Una CEN. mezcolanza terrible. Mira, De ahí otra que Flor cosa por eso dijo, plantea, bueno, ¿y por qué no va también a la del otro partido si político? es por presidente de la República y no es parte del CEN de este partido, también podría ir a las otras. Sí, es sí. que él está gobernando para su partido, él no está gobernando para este país. Mira lo otro que dice. Ujú. Durante los 26 meses de nuestra administración, de 26 meses llevan el mismo tiempo que Varela duró en el gobierno. Una anotación nada más. Durante los 26... Te refieres al gobierno de Martinelli, Por supuesto. obviamente, sí. Los 26 meses de nuestra administración, la eficacia, escuchen esta demencia. Durante los 26 meses de nuestra administración, la eficiencia y la experiencia de gobernar de militantes y profesionales del PRD, junto con otros profesionales panameños, nos ha permitido enfrentar esta monumental batalla impuesta por la pandemia y sus estragos en la salud social y económico. Oigan esto, la eficiencia y experiencia de gobernar de militantes y profesionales del PRD. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos profesionales del PRD que nos tienen volando en salud social y económica? ¿Quiénes son? Imagínate si no fueran profesionales. Imagínate lo que estuviéramos viviendo. No, Ya la vida. sin duda, el tema de la vacunación ha sido lo más destacable de la gestión. Sin duda alguna. Eso ahí no hay duda. El tema de la vacunación exclusivamente. El tema, por ejemplo, del mantenimiento de la red vial, aquí lo hemos dicho, eso no, cero. Andan parchando huecos. Son lo de que menos. con los No, tres, menos que con cero, lo de menos. ni parchando huecos. no es Ni lo de parchando menos, Flor, huecos. porque el desarrollo y la reactivación Sí. económica de un país obedece, entre otras cosas, a tener Claro. una red vial Estoy de acuerdo. en Lo que te buenas quiero decir es que esos condiciones. son los huecos menos profundos de este país. No, pero son importantes No, para son la reactivación importantes. económica. Por el contrario, no son profundos. Son fundamentales. Son para la enormes. reactivación Tú no has económica. visto cómo está la red Pero vial la del país. institucionalidad, ¿no te parece que el hueco Sí. de Gerardo Solís es peor que el de... Bueno, es que todo eso tiene una que conexión. todo pasa. Pero la eficiencia que dice el presidente que ha tenido su administración
no muestra resultados. Pero además... Entonces, hablar. Digámosle en gracia discusión, que él se cree el cuento de que han sido eficientes. No, ¿Dónde están los resultados? Y hablar después de 24 meses. Eso es. Por eso digo, en la vacunación no hay cuestionamiento. Bueno, entonces te va a caber lo otro que dijo, Guido. Salvo las... Después de 24 meses no puedes hablar ya del gobierno pasado. No, después de 2 años ya para qué vas a hablar del gobierno pasado. Entonces, Sí. exacto. Eso Y más si no presentaste ninguna denuncia, más si no hiciste nada. Exacto, eso es ya lo que no dije hables yo del antes gobierno que tú llegaras. pasado. Claro. Pero te voy a decir, Sí. entonces, si uno critica, le cae entonces otra de las frases que dijo Cortizo. Quienes en medio de la pandemia, pensando solo en sus intereses particulares, pretendan desviarnos de la misión de defender los intereses del país y de ser útiles a los más necesitados. Sepan que el PRD siempre ha estado, está y estará a la altura de los grandes desafíos. Un discurso de barricada baratísimo, pero baratísimo. La defensa de los intereses del país, ¿dónde quedó? En la En Panama relación con Ports. Panama Ports. Hasta Pedro Miguel esta mañana. En donde no sabemos plomeó todavía, el tema. Sí, claro. En donde no sabemos todavía el resultado del audito, que fue cuestionado por Pedro Miguel González, secretario general del PRD. Es que son del unos audito arrogantes. de la Contraloría. Porque si ese audito se hubiera hecho como un audito financiero y Bien. no de cumplimiento de los parámetros de la ley, de los parámetros legales del contrato, el resultado hubiera Hoy sido habló otro. Julio de la Lastra, presidente del CONEP, que estuvo en la reunión. Oh, Sí. a ver qué dijo ese sujeto. Miren, y hay 2 detalles importantes de lo que él dijo. La primera, que en la reunión de Junta Directiva de la Autoridad Marítima así se presentó la auditoría. Él desconoce por qué razón y no entró en profundidad. Ahora la Contraloría no quiere mostrarlo, pero él ¿Y da por qué testimonio habló de que ahora sí. y no cuando tenía que hablar? 2, bueno, pues ahora fue que habló, Flor. 2, él la impresión con la que quedé es que esa junta directiva iba con el propósito simple y sencillamente de extender el contrato. Ya. O sea, cuando le pregunté, ¿y por qué no existía la opción de no extender? Él dijo, no, esto siempre está sobre la mesa. Pero después de todo lo que me dijo, la opción de esa junta directiva era simple y sencillamente extender el contrato. Correcto. Ya. Ya lo dijo el ministro Sí. de... O sea, así tan claro. Sí, pero Así tan claro. Sí. O sea, esa junta Pero es que- directiva pero ¿por de la qué? Autoridad Marítima tenía simple y sencillamente esa misión. Sí. Ya. Sí, Sí. pero ¿por qué no se hizo en mejores condiciones? Es el cuestionamiento. ¿Por qué no se exigió que se hubiera cumplido lo que decía el contrato original? Lo que dice Porque Julio de la Lastra es que la equiparación fue revocada. Lo que ¿no? dice Julio de la Lastra fue tumbada. es que ahora nos preparemos y que no está todo cerrado porque lo que vienen son las adendas, como se hicieron en el Ay, pasado. eso demuestra la incapacidad terrible de los que negociaron. Claro. Que acabas de terminar de negociar y ya estás pensando en adendas porque no lo hiciste bien. Ese es el término que él no acepta, negociar, porque dice que no se estaba negociando nada, se estaba extendiendo el contrato. Ya, ponle un ganchito y se extendió el contrato. No, porque es que ¿Sí? eso es desconocer los intereses del país, casualmente de lo que estamos hablando. Porque es que no se puede renovar automáticamente una cosa que se firmó, un contrato que se firmó hace 25 años, cuando el país era otro, cuando el canal era otro, cuando el mundo era otro, cuando las condiciones eran otras. Entonces, ese es el no tener en cuenta, y en el norte de una negociación, eso es no tener en Oye, cuenta los intereses fundamentales del país. Y hablando de intereses del país, ¿ustedes vieron el video en el que estos gritan 5 años más, 5 años más? Sí, bueno, esa es la aspiración de todo partido político. A mí me Pero parece- a mí me Está parece- difícil, está eso- difícil. Ellos sí. bien saben que la Sí, historia aquí- va en contra de eso. Aquí, y, O sea, aquí Gaby Carrizo se puede reelegir. Aquí con gobiernos que sí han mostrado resultados. Oye, no, Los gobiernos del no, PRD no. que Este sí man han... no la agarró. Que sí han mostrado, claro que la, no la agarró. claro que la agarré hoy. Aquí con gobiernos que sí han mostrado resultados. Con resultados, porque estamos hablando de resultados. Gobiernos gobierno PRD. es ese? Gobiernos PRD. El de Pérez Valladares no me diga que no mostró resultados. Ay, no. El de Martín Torrijos no me diga ¿Y que no qué mostró hizo la gente? resultados. Y vas a empezar. Votó en contra. Ay, no. Votó en contra. porque- Exacto, Bueno, porque esa es la decisión del panameño. entonces, Eso es un ejemplo democrático. pero déjame terminar la idea. ¿Y ustedes creen que con este gobierno que no ha mostrado resultados, la gente va a votar por ellos? Hombre, eso es estar en la Lalandia, realmente. Bueno, pero- colectivamente. La Lalandia colectivo. Oye, No, pero es terrible. Lo mismo decía Martinelli. La adivina qué. adulación y la arrogancia. Lo mismo decía Martinelli y votaron todos en contra. Óyeme, Hay una cosa importantísima. no, antes que se tú me mencionaste olvide. el tema de Gaby Carrizo. En medio de todo el tema del directorio, lo que sí se vio fue el interés del ministro de la Presidencia
de ser el próximo secretario supuesto. general del Partido Revolucionario Democrático. Quedó claro. Quedó clarísimo. Quedó Solo claro. secretario general, porque por Quedó ahí en redes claro. escuché, leí en redes que también había manifestado el interés de ser candidato presidencial. Sí, pero eso después, Sí, oye. pero eso después. Pero va no por lo dijo, etapas. No lo No. dijo. Sí. No. Pero Se lo- eso es pim pam, eso se es lo pim indi- pam. se lo Pero indicaron es sin haberlo secretario dicho. general, que en todo caso es lo que no ha tenido el señor Cortizo, porque el señor Cortizo es el primer candidato presidencial que no sale del CEN. Él fue directo a la presidencia. Ahora parece que sí quieren cumplir el proceso. Pero después de 1000 procesos también. O sea, no es como que él se acordó un día que quería ser presidente. No, él trató varias veces y siempre se bajaba. Sí, él a la, No la- olvidemos, a la última fue la tercera vencida. fue la vencida. él fue Cortizo desde el primer día. A la tercera fue la vencida. Subía y apenas Mira. la cosa se ponía peluda, bajaba. Lo que ¿Te ahora acuerdas? quiere, Ahí está el resultado. o sea, tú lo que dices es que tanto quería ser presidente y mira, eso es. Eso, para eso que quería. Eso Tantas que veces quería. que lo intentó. Él se ponía Mira. peluda la cosa y siempre en la candidatura de Cortizo se caía. Ahora viene la parte 2, que es el señor Gaby Carrizo. Él está creando su estructura. Él sí quiere ser secretario general del Partido Revolucionario Democrático, aguantar lo que va a pasar en el 2024 y convertirse entonces en candidato presidencial. Hay dos obviamente, cosas para el 2024. importantes. Otra cosa- Miren el video de No estaban prohibidas las aglomeraciones por el ministro de Salud. Sí, pero las que no son PRD, las otras son permitidas y hasta auspiciadas. Porque ahí yo veo bastante aglomeración. Sí, y no, poco no. Pero- distanciamiento. perdóname. Chocadera de manos. Yo creo que el aforo ahí no se cumplió. ¿Ah? ¿Cómo se va a cumplir? Ahí no se cumplió el aforo. No, y además no hemos hablado de la ridiculez esa de subir el aforo solamente a las iglesias. ¿Y por qué no a Sí. los restaurantes? ¿Y por qué no a las las escuelas? No, es que Pero es este que país es al revés. cuando tú ves que se están realizando estas actividades masivas, ¿por qué entonces no podemos hacer actividades Mira, masivas la gente ya? con la mascarilla mal puesta. artísticas? No, ahí no hay eso restricción de sí. aforo, no nada, porque es que es el PRD. No, Ya, es más, ellos tienen inmunización contra Sí. el esto COVID-19. que está Sí. haciendo el ministro de la presidencia no debió hacerlo. Ay, no Porque debió hacer todavía- nada, no debió ser vicepresidente, en verdad, ya, o sea, no entiendo, de No, verdad. vamos a lo que la norma, vamos a las mismas prohibiciones y a las restricciones del propio Ministerio de Salud. No. Esto no debió ser. Pero ¿cómo va a ser? Pero es que si fue a Tlapa y no hubo consecuencias. No, y estoy si hubo seguro- sepelio multitudinario, si hubo Rommel, si hubo todo, lo que pasa es que la impunidad los empodera. No, pero el Rommel sí se hizo con base en un decreto del Ministerio de Salud. Ajá. Que todo el mundo tenía que Y a estar Tlapa, vacunado. Oye, espérate, y a Tlapa con se una hizo flor. movimiento bueno del mismo. No, en el Rommel estoy tenías que diciendo el tener, Rommel. en el Flor, Rommel tenías Flor que hace- tener un código Pero Flor, QR. Flor cálmate. pone en boca mía cosas que yo no he dicho. Yo Estoy no he hablando dicho del Rommel. nada. Yo no he dicho a Yo no he Tlapa. dicho nada, pero hablemos uno por uno, además. ¿Te has hablado tú sola? ¿Cuál es el No, problema? yo no estoy hablando sola. No ves que Guido cada vez que hablo me quiere gritar. No, es que yo he dicho que en el Oh. Rommel sí se hizo. El lunes. Tú mencionaste el Rommel. En el Rommel sí se hizo con base en un decreto Ey. del Ministerio de Salud. Yo estoy diciendo que a ti que no te cuando haya hay- parecido, eso es otra cosa. Hay aglomeración. ¿Y Atlapa? Había Yo aquí- no he mencionado a Tlapa. Pero yo sí. Bueno, listo. Pero es que yo estoy siendo puntual. Pero Flor. Yo también, yo te hice puntual en Atlapa. El tema es que aquí no hubo código QR. Yo no escuché Aquí que no hubo dijeran que para nada. entrar al directorio se necesitaba código QR. Nada. Mira, y en el Rommel agarraron a varios No me que parece. eran COVID positivos, gracias a que se exigió el código QR, Ajá. ¿no? Y los pararon. Oiga, Entonces, ahí eso- debió estar el ministro de Salud. Estoy seguro, porque yo creo que él es delegado del PRD. Ese es más. Ah, y la ministra consejera, Consejera. Eira Ruiz, también debe Ella- estar ahí. ella es miembro del El SEM, asunto es que ella tiene que estar no ahí. hay imagen, déjame para esa imagen. ¿Ustedes han visto alguna imagen de ellos? No. Ellos debieron que estén en esa Pero hay un reunión. tema A importante. lo mejor la estrategia fue no mostrarlo. ¿Será? Oye, hay un tema más importante todavía que esto del PRD y es la concesión del amparo y la eliminación de la multa por parte de la Corte Suprema de Justicia a Yanivel Ábrego. Es un Ahora- terrible ahora- precedente Ahora contra... que regresemos al Ves que cambio. no me dejas hablar. Ahora que regresemos al cambio, voy con ¿Te ese das tema. cuenta? Porque Todas las en veces. ese tema hay que profundizar. Oye, Y te voy a entonces ya, explicar entonces por qué. eso me calla. No, porque ya Bueno, tenemos que ir al vamos a cambio, cambio. pues. Tenemos que ir al cambio. No, así es este programa. No me deja hablar este man. Suena la campana, vamos a la pausa y Chuleta. regresamos. Oye, ustedes todos realmente qué comieron hoy. Nada. ¿Ustedes qué comieron hoy? Yo ¿Ustedes no entiendo, comieron no me algo deja diferente? hablar, no me Yo deja los vi tan hablar. felices subiendo por la Flor no escalera. comió nada y por eso está así. Está en ayuno. Gran Vamos a la pausa, Como vamos a la los bebés pausa. cuando tienen sueño. Hola. De regreso. Dale, Flor, el tema que dejamos, el fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dale, que quiero profundizar en ese tema. Profundiza. Bueno, no, porque Dico. el fallo fue rechazando o acogiendo un amparo que metió Yanivel Ábrego ante una multa que le impuso la ANTAI Le eliminaron la multa. y le eliminaron la multa. Y el argumento de la Corte es que la ANTAI
no tiene facultades para imponer esa multa a diputados porque solamente puede hacerlo la Corte. La Corte se contradice con sus propios fallos. En el 2018, la propia Corte, ante una compulsa de copias de unas sumarias seguidas al diputado del Parlacén Dorindo Cortés por la Fiscalía General de Cuentas, porque la Corte es la que según la Constitución debe procesar a los diputados, la Corte en un fallo mayoritario 5-4 determinó que la Fiscalía General de Cuentas y la Jurisdicción de Cuentas sí son competentes para investigar y juzgar a los diputados. Entonces así, porque es una cuestión especializada. Exactamente con la misma especialidad que tiene la ANTAI en materia de acceso a la información y transparencia. Entonces, explíquenme eso. Además me parece un pésimo presidente para la libertad de expresión. Para la transparencia, perdón. El procurador de la administración le había dicho a la entonces directora de la ANTAI que sí podía hacerlo. Sí. Ahí está la decisión del procurador de la administración. Sí. O sea, se consultó. Eso no fue una decisión inconsulta. No fue inconsulta. De parte de la directora de la ANTAI, Angélica Maitín, en ese momento. Ella consultó al procurador de la administración. El procurador de la administración dijo, sí se puede. Claro, porque es que lo que establece la Constitución es que en materia de policía y cuestiones penales. Penal. Así es. El resto, por ejemplo, la jurisdicción patrimonial, sí tiene la potestad, dicho por un fallo de la Corte, para juzgar, investigar y juzgar a los magistrados. Lo único que tiene es consultarle a la Corte para cautelarle los bienes a los diputados. Eso fue lo que dijo el fallo de la Corte. Esa impunidad y aprobada ahora, por la Corte, lo único que va a hacer es empoderar más a los diputados. Sí, y ahora, claro, por supuesto, ya a nivel debe estar muerta de la risa. ¿Se salió con la suya? Se salió con la suya. A Como pesar de que siempre. no entregó la información, que fue por lo que le pusieron la multa, porque no entregó la información o la entregó de forma incompleta. Lo único que va a hacer esto es empoderar. El día de mañana, los medios le pedimos a Cristiana Adames la misma información que le pedimos a Yanivel Abrego y va a decir, ¿para qué le voy a dar? No la dio Yanivel y le fue bien. Sí, O sea, así es. me parece terrible eso. Entonces sale por el otro lado el presidente diciendo que nuestras actuaciones se apegan a los valores y principios que históricamente nos han inspirado y hemos defendido, como la transparencia, la honestidad. Transparencia y honestidad. Transparencia blindando por 10 años las actas del gabinete. Honestidad cuando aquí no sacaba a nadie por corrupción. Oye, y hablando de... ya tenemos al invitado. Hablando de transparencia, honestidad, capacidad, profesionalismo, etcétera. Vamos a conversar con Julio Linares Franco, sobre ese tema, porque él recibió unas cartas que envió al ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, relacionadas con el tema de la planilla del Estado, de planilla de funcionarios, recibió unas respuestas realmente curiosas que vamos a analizar con él. Ya tenemos a Julio. Julio, bienvenido a Cuarto Poder. Muchas gracias por la invitación nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, clarito. Quiero iniciar señalando o aclarando, yo no soy un profesional ni de las finanzas ni de la economía. Sin embargo, como ciudadano preocupado por todo este tema del derroche que estamos viendo en los fondos públicos, y en virtud de que existe la calculadora y a través de ella podemos sumar y restar, me he involucrado en el tema de los números. Y voy a ir bien despacio porque es importante que nosotros veamos, si bien los números son fríos, son reales. Y creo que totalmente por fuera de la capacidad del Estado panameño. Y comienzo diciendo lo siguiente. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censo y de una nota que recibí del MEF en el mes de abril, resulta que la cantidad total de servidores públicos en Panamá es de 362.768 personas. Repito, 362.768 personas. Ahora bien, ¿cuántos, la otra información sería, cuántos han sido contratados, por ejemplo, a partir del 1 de julio de 2019, cuando inició este gobierno? La respuesta está. El número de servidores públicos por los cuales se aumentó la planilla estatal de agosto del 19 acá es de 69.379 servidores públicos adicionales a lo que había al 1 de julio del 2019. Ahora bien,
cuántos de esos casi 70,000 servidores públicos fueron contratados en la pandemia. Yo creo que eso es importante. Y ese número también lo tenemos. Durante la pandemia se contrataron 12,000, o se han contratado de junio del 2020 para acá 12,469 servidores públicos. Entonces, ustedes se preguntarán. O sea, espérate, Julio, 12,000 servidores en el último año, entonces. En los últimos 2 años. 2 años. A raíz de la pandemia se han contratado 12,400. Eso es un año. Un año. Año y 8 meses. Año y unos meses, pues. Ajá, ok. Ahora la pregunta es, ¿dónde han ido esos 12? Yo me imagino que deben ser médicos, ¿no? Deben ser médicos todos, sí. O enfermeras también, ¿no? Y la respuesta es, nosotros podemos pensar, a lo mejor la mayoría han ido al MINSA. Claro, sí, debe ser. Ha sido la entidad que se ha encargado ha sido el frente de la pandemia. Bueno, el MINSA ha contratado 2,621 servidores públicos, el MINSA. Por otro lado, el MEDUCA ha contratado 2,244. Y en tercer lugar, por ejemplo, la Asamblea Nacional, y escuchen bien, la Asamblea Nacional ha contratado 2,074 nuevos funcionarios durante la pandemia. Yo creo que esto es importante destacar porque pareciera que se le está dando a una entidad como la Asamblea la misma importancia del MINSA en lo que se refiere a contratos en pandemia. El resto, que son 4,833 contratados en pandemia, no tenemos esa información. Lo que sí podemos decir que si quitamos los servidores públicos contratados en pandemia, tenemos que en prepandemia, la planilla estatal aumentó en 56,910 funcionarios públicos. He quedado con la duda entonces de los 12 aproximadamente, 6 sí fueron para el MINSA, 4 se desconoce su paradero y hay 2 y pico que se fueron para la Asamblea. Así es más o menos, ¿no? Esos son los números. La proporción. 2 al MINSA, 2 el MEDUCA, 2 la Asamblea. En Mides. Y 4 se desconocen su... De verdad que me he quedado estupefacto. 2,200 al MEDUCA y 2,000 a la Asamblea. Me he quedado estupefacto porque en pandemia, o sea, de todo ese montón de ese año y pico, o sea, 6 meses estuvimos paralizados. Entiendo los del MINSA, que son 2 nada más, pues 2,000. La Asamblea que estaba sesionando... la Asamblea sí estaba... sesionando virtualmente sí. y a veces, no con la periodicidad establecida en la ley. Serían técnicos técnicos serán en Zoom. Y los otros 4,000 de paradero desconocido, ¿dónde están? Técnicos de Zoom. ¿Será? O sea, no, hombre, esas son las irresponsabilidades. Así es, esos son promotores deportivos, promotores comunitarios. Culturales. Culturales, botellas. ¿Qué tanta cultura hubo? Botellas. No, y esos 4,000 desconocidos. Si no, que lo diga Jimmy Dawson. Sí, y esos 4... No, pero él no estaba en planilla. No. Eso es punto y aparte, porque él no estaba en planilla. Ah, esos son los contratos. Sí, eso es aparte. Exactamente. Estamos hablando de eso. Oye, aquí nos reímos, pero en verdad esto es... No, los 4,000 de paradero desconocidos. Por eso yo decía que hablando de profesionalismo, de eficiencia del gobierno, de todas esas maravillas que leyó el presidente en su discurso, aquí está la evidencia de lo contrario. Es decir, en una situación de estrechez fiscal, Julio, ¿qué es lo que debe hacer un gobierno? Apretarse el cinturón igual que se lo ha apretado el resto del país. Pero no. Acá todo lo contrario y con unas cuestiones que no tienen ningún sentido lógico. El de la Asamblea. El MEDUCA, las escuelas estuvieron cerradas. ¿Cómo esas 2,000 personas adicionales que, digamos que fueran profesores para dar clases virtuales, pues en gracia de discusión? Otro técnico de Zoom será, no sé. No, y no que los ahora jubilados, pueden ser los jubilados de repente. Y ahora no quieren volver a clases. El único que sin profundizar pudiera justificarse, y subrayo pudiera, es el del Ministerio de Salud. Pero el resto, ¿realmente eso es eficiencia y eso es profesionalismo? Hombre, saquen ustedes sus propias conclusiones. Julio, pero además el ministro Alexander, en la respuesta que te da, parece desconocer los detalles de estas contrataciones. Lo cual me parece terrible. Hacia allá vamos.
hacia allá vamos, porque quiero demostrar otros números interesantes dentro del todo de los 362.768 servidores públicos. Resulta que de esa gran suma hay 148.739 que están sujetos a leyes especiales. ¿Qué son leyes especiales? Son esas que de manera automática, año tras año, se les realizan aumentos progresivos sin ninguna evaluación, incluyendo también los dobles salarios que hay en algunos representantes de corregimientos y alcaldes. Y me focalizo este tema porque el ministro del MEF constantemente se está quejando en los medios de que él no puede hacer nada porque existen leyes especiales de aumentos automáticos. Sin embargo, él como jerarca de las finanzas públicas no ha presentado una sola iniciativa legislativa, ya sea para detener, ya sea para evitar, ya sea para parar este crecimiento progresivo de aumentos todos los años. Y la mayoría de estos aumentos estoy seguro que son aumentos que no son necesarios. Y eso sí lo quería señalar. Y eso implica este año, para que sepan, el presupuesto de este año implica la suma de 2.281.264.364.160 balboas. O sea, y esta suma va a ir progresando paulatinamente si no se detiene. El tema se antoja contradictorio, porque mientras decíamos ahora hace un rato que mientras la red vial sufre un deterioro acelerado por la falta de mantenimiento, debemos concluir que no hay suficientes recursos, a pesar de que en pandemia que estuvieron las personas confinadas era la oportunidad para reparar y darle mantenimiento a aquellas vías que requerían con urgencia el mantenimiento. No se hizo. Y ahora que se reinició desde unos meses para acá las actividades con menos restricciones o ya casi sin restricciones, pues se ha seguido deteriorando. Atenógenes, la vía interamericana es una vergüenza. Cráteres. Es decir, es impresionante. La vía hacia el Summit es o otra. Barrio. O barrio completo. Por todas las calles de la ciudad. Yo caí en un hueco. ¿En verdad estamos a 2 huecos de ser la luna? Sí, no, es impresionante. Y entonces, sin embargo, hay recursos para engrosar de manera innecesaria, escandalosa la planilla. El ministro del MOP dijo ahí en debate abierto que nada más había 47 millones para esas reparaciones. Sí, pero es que eso lo dice antes que le entreguen a la Asamblea 35 millones más. Sí. Entonces, si no le entregan a la Asamblea los 35 millones y lo sumas a los 47 que tienes, tendrías 80 millones. Y con los 47 no puedes tapar un huequito de la ciudad. O sea, es que no tapan ni uno. Mira, ahí frente a la iglesia del Carmen, un hoyo, no un hueco, un hoyo. Ahí que pollo acostada. Tuvieron que meter un tanque de eso, de combustible, eso de 100 barriles, de un barril, no sé, 100 barriles, 100 galones. Sí, allí lo metieron. Hace unos meses en la vía. Y yo pasé por ahí ayer, te lo juro. Sí. Hace unos meses, creo que yo quepo ahí acostada. Sí, hace unos meses en la vía que conduce al MOP, ahí frente a la Secretaría del Metro, había un cráter enorme y pusieron uno de esos barriles del tránsito mismo para taparlo. O sea, en la vía que conduce al MOP, a menos de 400 metros de las oficinas del MOP. No. Entonces, mire, tengo un numerito adicional. Miren, el mes de junio de 2021 fue el mes en la historia republicana de este país que más se pagó en planilla. Se pagaron 406.3 millones de balboas, es decir, 29.5 millones más que el mes de junio del año pasado. Y en lo que va del año, en los 6 primeros meses, se han pagado en planilla 2.313 millones de dólares. Esos son números fríos pero preocupantes, y esto va a ir aumentando lamentablemente, y lo más triste es que
paralelamente a esto, tenemos en Panamá que de los 879.939 trabajadores del sector privado asalariados, en la pandemia se perdieron 327.340 trabajadores. Y hoy todavía hay 105.624 contratos suspendidos. Si tú sumas estas dos cifras, tenemos hoy en el sector privado 431.964 víctimas socioeconómicas, mientras en este país, por otro lado, el Estado, el gobierno, sigue aumentando la planilla de manera escandalosa. Y quiero dejar muy claro algo. El gobierno no puede ser una máquina de empleo. ¿Por qué? Porque esos empleos que crea no generan productividad. Si tú no generas productividad, no hay crecimiento. Y si no hay crecimiento, no hay desarrollo. E incluso en el tema de los impuestos, los empleados públicos pasan de un bolsillo al otro. No entra dinero fresco al Estado. A diferencia del sector privado donde se paga directamente. Incluso en el tema de los trabajadores que no son asalariados, estamos promoviendo eso para que el panameño sea autosuficiente. En ese rubro tampoco hay una fuerte inyección el tema de impuestos. Entonces, lo que se debe promover es que el empleo formal crezca, y eso no está sucediendo. Hoy por hoy el empleo formal constituye el 33% del total de los trabajadores panameños. Mire, aquí alguien me escribe, creo que Julio tiene la información sobre cuánto sacaron al cambio del gobierno y que todos fueron reemplazados. Eso habría que sumar a los 70.000 y eso sería el total de los compartidarios sumados. 150.000. Excelente observación, porque obviamente yo no sé cuánto destituyeron este gobierno, cuántos trabajadores públicos destituyó que a su vez fueron reemplazados, y a eso le tienes que sumar el aumento de la planilla estatal. Por supuesto, esa cifra no la tenemos, pero obviamente hubo muchas destituciones que fueron reemplazadas, y súmale a eso los números que te dije, que son los números por los cuales se ha aumentado la planilla estatal. Y a mí lo que me preocupa de la última carta del ministro es no tanto que lo que él diga no sea cierto, en el sentido de que algunas preguntas que yo le hice, por ejemplo, yo le preguntaba cuánto representan en el presupuesto 2021 esos nuevos 69.000 y pico de empleados públicos que se contrataron a partir del 19. Él, en esa respuesta, él sencillamente me envía a otra entidad. Me dice que yo debo buscar esa información en cada una de las entidades donde ellos trabajan. No. Debería estar centralizado. Claro que sí. Esa respuesta sea correcta, pero si esa es la manera como el ministro del MES está utilizando el proceso para establecer presupuestos, entonces yo entiendo por qué estamos tan mal. Él sencillamente recibe la información, la plasma en un presupuesto y se aprueba. Aquí sencillamente no hay control de absolutamente nada. Y eso es lo que preocupa. Más que la respuesta técnica, es cómo él está estableciendo, cuál es el procedimiento que él establece internamente para elaborar un presupuesto que hoy supera los 25.000 millones. Y que para un país de 4.3 millones, eso no tiene ningún sentido. Mira, aquí acabo de rescatar una nota del día 30 de junio del 2021 del diario digital La Verdad Panamá, firmada por Ashley Powell, en donde, según Alfredo Berrocal, presidente de la Federación Nacional de Servidores Públicos, FENASEP, en ese momento, junio 30 del 2021, más de 80.000 servidores públicos habían sido destituidos, según la FENASEP. Entonces son 80.000 más 69.000, son 150.000 más contados que ha designado el buen gobierno. Pero esa es una información, que debiese ser pública, sí, claro, centralizada sobre todo, y cuantificada.
Pero, Entonces, pero no lo hacen. Por eso yo decía, Pero por eso le sacan- ponen que sacan lo haga. Y que, 100. si usted quiere, vaya Claro. entidad por entidad. ¿Qué es eso? Y la ANTAI le pone 100. Eso no es rendición de Y la cuentas. ANTAI le pone 100 a todas las entidades. Eso no es rendición de cuentas. Sí. Eso no es, eso no Ni es serio. transparencia ni o rendición sea, de cuentas. tienes que hacer el cálculo, tienes que tener la curiosidad de meterte. El tiempo, además. página web por página web y ver cuántos había en junio 30 del 2019 y cuántos hay hoy. ¿Qué ciudadano sin intereses particulares económicos tiene tiempo para hacer eso? Por eso. Es que eso debería ser parte de la No. transparencia en ¿Y información cómo es pública. posible que el ministro de Economía y Finanzas no tenga esa cifra clara? ¿Cómo es posible? Con tantos asesores que hay en el MEF. No sé. Tanta gente. A mí me recordó O sea, como a la entrevista de wow. Severino Mejía. Wow. Sí, que dijo que no sabía un poco de cosas sobre Yo seguridad. incluso Bueno. Wow. Exacto. les daría un dato más para terminar, un dato histórico muy interesante que tengo aquí. Del periodo 2004 a 2009 nos endeudamos en 1.000 millones. Del 2009 al 2014, 8.000 millones. Del 2014 al 2019, 13.000 millones. Y en los 2 años que llevamos, del 2019 al 2021, nos hemos endeudado en 9.000 millones. O sea que de aquí al 2024, quién sabe por cuánto nos vamos a endeudar. Obviamente vamos a superar los 13.000 millones del gobierno pasado con Crece, cuando ya el ministro Alexander dijo que para el 2022 nuestra deuda externa subirá a los 42.000 millones de balboas. Sí quería darle ese dato histórico que encontré interesante. Y eso va en contra de la economía. Si nosotros no mejoramos el Producto Interno Bruto, esa relación deuda versus Producto Interno Bruto va a agravar nuestra situación económica. Claro. Es obvio y es evidente. Cada niño panameño que nace con una deuda heredada de $10,000. Era obvio y ¿No? era evidente A ponerlo- que producto de la pandemia nos endeudáramos. El tema es en qué se nos gastaba? hemos endeudado. Así es. ¿Y de qué forma vamos a invertir el dinero que hemos recibido de la deuda? O sea, porque si lo vamos a recibir para reparar calles, como estaba diciendo Guido, eso sí es una inversión inteligente, porque eso genera O para empleo. infraestructura. o Claro, para infraestructura que se necesita, no es que no se necesita la infraestructura, claro está, siempre y cuando sea para beneficio de la mayoría. No para las planillas de sus allegados. Y con los precios adecuados. Y no para El entregársela el Estado ganador, a sin- 2 sin o sobornos 4 ni o 5 constructoras sobreprecios. únicamente, Sí. sino que permee. Y emplanillar a su gente, porque eso es lo que han hecho. O sea, se están quejando de que recibieron esto terrible, ellos lo tienen peor, se lo van a entregar al gobierno siguiente peor y no hicieron nada más que pagar planillas. Porque los proyectos importantes están parados. Bueno. Exacto. No, Muchas- y las calles destruidas. Sí. Muchas gracias, Julio, por tu participación siempre De valiosa nada, acá en vamos a la Cuarto orden. Poder. Gracias a Bueno, ustedes. buen día. Vamos al cambio y retornamos Ya con regresamos. más. Estamos de regreso y ahora a las 9 de la mañana es la reunión entre el Tribunal Electoral y la Asamblea, donde la Asamblea va a presentar el informe sobre las reformas electorales. Habrá que estar pendiente, sobre todo, de la posición del Tribunal Electoral, que por cierto no ha dado explicaciones de la destitución del jefe y el subjefe de fiscalización del No. Tribunal Electoral. Y ya han pasado tantos días que no creo que la dé, pero bueno, uno sigue pidiendo. Porque la gente se ha olvidado. ¿Cuánta gente has visto reclamándose en redes hoy, por ejemplo? Nadie. Ya. Nadie. Ya se acabó, ya se Nadie. acabó. Y otra cosa que va a pasar importante esta mañana es que el MINSA le va a presentar al presidente Cortizo la propuesta para la tercera dosis de la vacuna. Pero Pfizer. ya la tercera dosis ya está aprobada para los pacientes VIH. Sí. Ya está, ya, Sí. ya eso Inmunosuprimidos en general, ¿no? A partir de hoy en Estados Unidos se la colocaban a todo el mundo. Pero en Panamá dice el MINSA que la decisión la tiene el presidente. Hoy le van a Oye, presentar eso en la mañana. y comienza en octubre el programa de Panavac para turistas. Sí, el Con 1 de la, octubre. con la vacuna Me queda AstraZeneca. una duda. ¿Por 150,000. ¿Por qué solamente tiene que ser a través de una agencia y de Eso hoteles también estipulados? Se lo pregunté varias veces hoy al ministro. Es que ¿Por qué? aparentemente quieren que se recupere de alguna ¿Y manera. por qué no se los recupera si hoteles. vas a un hotel que no está en el acuerdo? Y si viene a mi casa un familiar. Exacto, Y- no está incluido. No está incluido. Por es supuesto. parte del paquete. Por Bueno, supuesto. y es parte de la visa, porque parece también hay un tema
de algunos países que necesitan visa para venir a Panamá, que solamente se la dan para temas turísticos específicos. Y si la gente no Del viaja acuerdo de gente. con la agencia y quiere ir a otro hotel Tienes que que te viajar tratan con la bien. agencia o con el hotel. Por eso digo que me parece que está mal. Bueno, Yo- yo me imagino que es parte del proceso de reactivación que quieren impulsar, casándolo con la vacunación turística. Lo Pero que yo- si es para porque- traer turismo, porque- debería ser el porque hotel que imagínate- sea, no el que ellos digan. Es que ¿Me son los explico? hoteles del paquete, es lo que Son nos los dijo el- hoteles Por eso digo, pero ¿por que qué? solicitaron participar en. O sea, que todo el que solicita solicita participar. Sí, yo le entendí que sí, que hasta Sí. ahora habían 60 y pico, pero eso Claro, no significa que acuérdense esté también, cerrado. acuérdense O sea, también que hay una cantidad limitada de vacunas por ahora. Son 150.000. Y yo Y son auguro que- dos dosis. Y yo auguro que puede venir más. Sí, o dos sea, dosis. Y tiene que estar mínimo de tiempo, ¿no? Sí, claro. No, puedes quedarte, Te puedes quedas quedarte dos- hasta las 4 semanas para esperar. Se No, puede claro, quedar pero mínimo, dos tienes un días, mínimo. Dos Mínimo, días. 2 días. Mínimo, 2 días. 2 días mínimo. Y después retornas cuando te indiquen que para la segunda dosis. Bueno, Tenemos que no, irnos. nos tenemos que ir, que viene el fútbol. Chao. Fútbol, como dice Chao. David Zamudio. Nos vemos. Hasta mañana.